capítulo 5 de nuestra clase de griego. Espero en el Señor que hasta este punto, hermanos, haya sido de bendición la clase de griego. Espero que hasta este punto, hermanos, hayan también llevado el ritmo, ¿no? Hayan llevado el hilo. El otro día me escribió un hermano y me dice que perdió una clase y no pudo, como que perdió el hilo. Hermanos, va a pasar muchas veces aquello. Nos vamos a perder por varias razones de alguna clase, pero lo que quiero que ustedes sepan es que tenemos clases grabadas, ¿no? En ese sentido, por favor, vayan a las clases, no pierdan las clases, no se desanimen y por sobre todo podamos aprender juntos, ¿no? Así que iniciemos, hermanos. Dicho eso, estaba verificando cómo estamos. Muy bien, iniciemos entonces. Gracias por todos los que nos están viendo y escuchando también por medio de Facebook y también acá en el curso por medio de Zoom. Y hermanos, hemos quedado aproximadamente en lo que ha sido el capítulo 4, ¿no? Les decía hace aproximadamente una semana que por favor que puedan practicar, no sé si recuerdan, que puedan practicar lo que era los ejercicios, ¿no? Dicho eso, hermanos, por favor, voy a pedirles siempre que ustedes puedan practicar, ¿no? La clave del éxito para el griego es practicar, memorizar. Empecemos entonces, hermanos, que el Señor nos pueda guiar y ayudar y pueda ser de mucha ayuda, ¿no? Así que vamos a orar para empezar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que nos guíes y nos ayudes en este momento, durante esta clase. Que tú puedas ser, Señor, el que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para poder aprender este idioma que es el griego y podamos usarlo para tu gloria. Que sea una herramienta más para poder examinar tu palabra, la escritura, y podamos, Señor, de esa manera meditar y profundizar más en lo que tú nos has dicho por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, sabiduría para mí, para poder enseñar de una manera correcta, Señor, de una manera amena, didáctica, pero también de una manera, Señor, profunda. También te pido sabiduría por mis hermanos, quienes me están escuchando. Dale, Señor, inteligencia y sabiduría para poder escuchar. Abre sus oídos también, porque que a veces el sueño, el cansancio puede perjudicar. Te pido, Señor, que en tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes realmente. En nuestras fuerzas nada podemos hacer. Solamente tú nos das el querer como el hacer para tu buena voluntad. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, hemos ya iniciado hace 6 semanas aproximadamente esta clase de griego. Aunque esta es nuestra quinta clase oficial, pero la primera clase nos hemos dedicado a practicar, ¿recuerdan? Y este es el griego bíblico llamado el griego Kidí, ¿sí? Para los que se están acoplando al curso. Mi nombre es Roberto Azurduy y soy de Bolivia. Estoy en Santa Cruz, ayudando y apoyando a la iglesia. Y habíamos visto ya 4 capítulos y este es nuestro quinto capítulo. En el capítulo 1, hermanos, para recordar, habíamos visto lo que era el alfabeto, 1 a 1 y cómo se escribía. Así que recordemos un poco esto, porque es necesario, hermanos. Aún si tú has practicado y has aprendido, es necesario que tú sepas y recuerdes el alfabeto, ¿no? Porque a veces se nos va de nuestra mente y es importante recordar. Así que hemos visto una tabla
En esa tabla hemos visto uno a uno lo que era el alfabeto, ¿no? Especialmente hemos visto que esto era importante poder aprender, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, tita, iota, kappa, lambda, mi, ¿no? Ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, inicial y final, taf, ipsilon, phi, hip, psi y omega. Las 24 letras del alfabeto griego. Eso tú ya tienes que tenerlo en la mente y escribirlo a derecha y a izquierda, al revés y como tú quieras, porque ya lo has memorizado, ¿verdad? Tanto en mayúsculas como en minúsculas. Si no lo has hecho hasta ahora, hermano, por falta de tiempo, etcétera, hazlo. Hazlo, que no te pise más el tiempo, no te confíes, porque es importante esto, mi hermano, mi hermana. La base para que aprendas griego es que aprendas las 24 letras del alfabeto de memoria, tanto en forma oral como en forma escrita. Así que todavía hay tiempo, hermano, hermana. Aprende esto de memoria, ¿sí? Practica 100 veces mínimamente, les decía hace buen tiempo. Ese fue el capítulo 1, hermanos. Eso es lo que hay que aprender del capítulo 1 de memoria, ¿no? Luego vimos el capítulo 2. En el capítulo 2 vimos lo que son los verbos. Pero estos verbos eran los verbos regulares, normales, ¿no? Y eso también deberíamos nosotros ya aprender de memoria. Especialmente las desinencias, dijimos. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son las desinencias? Estas que están en rojo, ¿no? Debo aprender estas, las que estoy marcando. Las que están en rojo y estoy marcando con rojo, ¿no? O, is, y, o, men, eteu, sin. Eso debo saber de memoria de los verbos regulares. Es importante porque existen bastantes verbos regulares en el Nuevo Testamento griego, ¿sí? Vimos a detalle todo esto, además de su traducción, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Recuerdan el capítulo 2? Pero también vimos en el capítulo 3 lo que se llaman los sustantivos y también los adjetivos. ¿Recuerdan? Vimos aquello. Y estos sustantivos también vimos la tabla, ¿verdad? Con el ejemplo de doulos, que se traduce como siervo, y debíamos memorizar lo que eran las dos últimas letricas, ¿no? O letras. Os, u, o, on, ¿no? On, acá está la on, etcétera. En singular, todo esto es singular y todo esto es en plural. Debo memorizar todo eso. Debes memorizar, hermano, hermana, todo esto. Si no lo has hecho hasta ahora, debes hacerlo por tu bien, para que aprendas griego. Por eso es que las clases son una vez a la semana, para que toda la semana tengas para practicar. Dedícale por lo menos media horita diaria, ¿no? Para que tú puedas practicar esto. Si no lo has hecho, hermano, lo bueno es que tenemos los cursos grabados en el canal de YouTube. Entonces tú puedes ir y revisar nuevamente el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y también esto lo vamos a subir, que es el capítulo 5. Así que si no lo has hecho hasta ahora, hazlo, mi hermano, mi hermana, para que realmente tu aprendizaje sea significativo, si vale el término. Hemos visto 5 casos, ¿recuerdan? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. El siervo, del siervo, al siervo, el siervo o siervos. Y hemos explicado aquello que la función que cumplen es como sujeto, posesivo de otro sustantivo, complemento indirecto, complemento directo. El vocativo invoca o llama, ¿verdad? Esto debes aprender de memoria, lo que está en rojo, todo lo que está en rojo, ¿no? Eso también vimos, ese fue el sustantivo. Pero también vimos el adjetivo, ¿recuerdan? El adjetivo tiene las mismas terminaciones que el sustantivo, así que si tú sabes las terminaciones del sustantivo, también tienes que saber del adjetivo, porque son las mismas, las que estoy subrayando especialmente, ¿no? Entonces, todo eso sabes. Ágathos, que es bueno, es un adjetivo, ¿sí? Entonces, debes saber tanto en singular como en plural. También existen 5 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Vocativo. Sujeto, la función que cumplen, posesivo de otro sustantivo, complemento indirecto, complemento directo, invoca o llama. Y además dijimos que hay en algunos libros, en algunos autores, aumentan 2 casos o 3 casos más, entre ellos está el ablativo y demás. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estos 5 casos, ¿no? Porque lo otro ya es para hacer un análisis quizá un tanto más específico, ¿no? En cuanto a los sustantivos. Nosotros nos vamos a enfocar en estos 5 casos, dijimos, en el nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Pero también vimos la diagramación, ¿recuerdan?
Siempre para la diagramación, una línea horizontal, una que sea transversal, una más pequeña y ahí está el sustantivo que a la misma vez es sujeto. Ahí está el acusativo que a la misma vez es complemento indirecto, ¿no? Y el verbo siempre en el medio de color rojo. ¿Recuerdan? Método colores, no se olviden. Color rojo el verbo, el sustantivo color azul. En este caso no hemos cambiado esto, les dije porque mi fondo es color azul, entonces se va a opacar. Así que tienen una clase también que hemos hablado del método colores. Deben usar ese método colores en sus cuadernos, ¿no? Así que eso es lo que vimos, la diagramación en singular, tanto de sustantivo como de adjetivo, ¿no? ¿Recuerdan? Esto es importante. El sustantivo siempre en horizontal. Este hemos dicho que es el sujeto, que a la misma vez está en caso nominativo. ¿Recuerdan? Porque es un sustantivo. Los adjetivos siempre van diagonales, con su propio artículo. Deben concordar en género, en caso y en número, estos dos, ¿verdad? Siempre el sustantivo, el adjetivo y el artículo deben concordar en caso, en género y en número. ¿Recuerdan? Lo propio pasa acá, miren. El adjetivo, el sustantivo, sus artículos de cada uno. Lo propio pasa acá. Sustantivo, adjetivo. Pero concuerdan en caso, número y género todas sus desinencias, si vale el término, ¿no? Eso es lo que vimos hace un buen tiempito ya, creo que tampoco mucho, hace 8 días. Y no solo en singular, también lo vimos en plural, ¿recuerdan? Y en plural vimos también la diagramación. Y es lo mismo, simplemente que está en plural, ¿no? La misma diagramación, pero con desinencias plurales, con palabras plurales, ¿no? Con sustantivos y adjetivos plurales. Hasta ahí habíamos visto, hermanos, hasta ahí fue que vimos las clases hace 8 días. Hace 2 semanas, perdón. Esto fue lo que vimos hace 8 días, ¿no? Lo que es el verbo irregular. Y este verbo irregular es quizá uno de los verbos, dijimos, importantes. ¿Por qué? Porque es como el verbo to be en inglés. No sé si se pronuncia así, pero es igual de importante, ¿no? Cuando tú aprendes inglés, siempre te enseñan ese verbo al inicio de algunas de las clases, ¿no? Lo vimos en tiempo presente, el verbo irregular imi, ¿no? Y este es el verbo irregular imi. Eso sí lo vimos hace 8 días. Imi, istin, ¿no? Esmen, este y sin. Yo soy, yo estoy, tú eres, él es, él está, nosotros somos, vosotros sois, ellos son o están. Hay veces que puede traducir como hay, les dije, ¿no? Como vimos ese ejemplo también. Esto es presente, no olviden. Y vimos un ejemplo bíblico, ¿recuerdan? Romanos 3:10. Y ahí hemos también diagramado, hemos traducido y hemos hecho quizá un tantito de lo que es una interpretación correcta, ¿no? No hay justo ni a uno. No existe, ¿no? Nadie es justo. Él no es justo y nunca va a llegar a ser. Fuera de Cristo nadie puede ser justo. Habíamos visto eso. ¿Recuerdan? Hace 8 días fue esta nuestra última clase. Pero no solo vimos el verbo imi en presente, vimos también en imperfecto. ¿Recuerdan? Y este era el verbo imi en imperfecto. Singular, todo esto plural, todo esto singular. Esto ya tienes que saber de memoria, toda la palabra. ¿Sí? Hemos explicado esto a detalle, ¿recuerdan? Ahora acá estamos explicando quizá un poquito más rápidamente porque es solamente un recordatorio. Por si no has estado en estas clases, mi amado hermano, hermana, puedes ver los videos nuevamente. Insisto en aquello. Recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo el griego no había videos, ni siquiera muchos libros, entonces, pero ahora tenemos la tecnología, gracias a eso podemos pasar incluso clases en línea, ¿verdad? Así que aprovecha eso, hermano, hermana. Dios ha sido muy bueno con nosotros. En ese sentido, hemos visto esto, también hemos visto un ejemplo, claro, ¿no? Entonces, acá estoy pasando rápidamente el ejemplo porque ya lo hemos visto a detalle, hemos diagramado uno por uno. Son 3 oraciones de Juan capítulo 1, versículo 1. Y bueno, solamente es para recordar la clase nada más, ¿no? Es importante esto, hermano, que no pierdas el hilo de ideas porque
de acuerdo a eso va a ir construyéndose tu conocimiento del griego, ¿no? Si un capítulo no estás memorizando, entonces para el siguiente ya va a haber un poco de lagunas mentales, si vale el término, y eso se van a convertir en ríos, ¿no? Así que vayan practicando, hermanos. Ese fue el capítulo que vimos hace 8 días. Y hoy vamos a ver lo que es el capítulo 5, ¿no? El capítulo 5. Y este capítulo, hermanos, nos va a hablar de lo que es el pronombre, pero no cualquier pronombre. Este capítulo nos va a hablar del pronombre interrogativo, ¿sí? En este capítulo, el día de hoy, vamos a ver el pronombre interrogativo, que es importante también en el griego, porque cuando nosotros vamos a ver un texto griego, muchas veces nos vamos a dar cuenta que existen varias preguntas, ¿no? Pero que no podemos reconocer esas preguntas porque no conocemos el contexto, no conocemos la gramática griega. Entonces, por aquello es importante conocer lo que es el pronombre interrogativo. Así que este capítulo específico, hermanos, vamos a tratar de aquello. Iniciemos entonces. Ustedes saben que cuando yo inicio, me gusta iniciar con algunas frases como al modo de animarles, ¿no? De alentarles para que puedan conocer un poco más. Este hombre que se llama A.T. Robertson, un erudito en lo que es el griego, él dice un poco de conocimiento del griego es posible para todos, ¿no? Nuevamente, un poco de conocimiento del griego es posible para todos, no solamente para eruditos, no solamente para estudiosos, para todos, dice A.T. Robertson, un exégeta, un erudito del griego, dice, este conocimiento del griego es para todos, aunque sea un poco de acuerdo quizá a nuestra capacidad. Muchos vamos a conocer el griego, muchos vamos a saber el griego, pero van a haber otros que van a dominar el griego, ¿no? Entonces, por eso A.T. Robertson dice, un poco de conocimiento del griego es posible para todos, ¿sí? Entonces, podemos conocer el griego y por ello también les decía a los hermanos que estaban ingresando a un principio, vamos a aprender a usar programas en línea, programas como Eastwork, como BibleArc, como BibleWork, programas como, por ejemplo, Logos, para los que no conocen quizá, programas en línea que existen que son muy buenos, que quizá muchos no conocemos, ¿no? En ese sentido, hermanos, vamos a ir viendo aquello porque creo firmemente que también, como dice A.T. Robertson, yo también creo que un poco de conocimiento del griego es posible para todos, ¿no? No tienes que memorizar siempre todo al final, todo el griego para ser un experto, ¿no? Pero por lo menos por los programas vas a poder conocer poco a poco. Por ejemplo, manejar muy bien Eastwork te va a ayudar bastante, manejar muy bien BibleArc te va a ayudar bastante, manejar muy bien BibleWork te va a ayudar bastante, o manejar Logos, si es que tú tienes el programa Logos, te va a ayudar bastante. Y vamos a ir enseñando eso programa por programa porque voy a tener una clase específica sobre aquello, ¿no? Es importante eso, hermano, que puedas aprender en esta era tecnológica. Muy bien, entonces esta es nuestra segunda frase. Nuestra segunda frase dice, no dejará de sorprenderme, dice Antonio Septién, no dejará de sorprendernos una y otra vez cómo es que la aparentemente árida gramática tiene reservado grandes tesoros y es capaz de inundar de luz el texto inspirado. Antonio Septién, que les recomiendo por cierto el libro, dice, no dejará de sorprenderme cómo es que en esa aparente gramática árida del griego existen tesoros grandes que inundan de luz el texto inspirado. Cuando conozcas un poco más de griego, no te vas a sorprender cuando veas que el griego te da riqueza en cuanto a lo que es la luz del texto que estás estudiando, ¿no? Te puedes deleitar con el griego. Entonces, había un autor que yo escuché esto del pastor que también me enseñó el griego. Escuché y leí también el libro de Dan Amante que dice que el que sabe griego puede ver la Biblia no solamente en blanco y negro, como en un televisor de blanco y negro, ¿no? El que sabe griego puede ver la Biblia a colores, dice, en Full HD. Y es más, en 3D, creo que ahora ya estamos
a ese nivel, ¿verdad? Así que si sabes griego, hermano, hermana, vas a poder ver la escritura en Full HD, en 3D, no sé cómo tú lo ves eso. Entonces, porque hay luz en el griego, ¿no? En el sentido de que puedes ir más a fondo. Por eso Antonio Septién dice esto, ¿no? Te puede inundar de luz el texto inspirado, porque es así. Las palabras griegas tienen connotaciones diversas que te pueden ayudar a entender el texto. Así que por eso te animo a continuar. Muchos quizá están desanimados, desalentados, porque hay que memorizar bastante. Pero no, hermano, no te desanimes, no te desalientes, más bien anímate que puedes aprender algo de griego, por lo menos, como decía A.T. Robertson, que el griego, un poco de conocimiento del griego es posible para todos, ¿no? Y el objetivo en este sentido de este capítulo es conocer, memorizar los pronombres interrogativos, tanto en masculino, femenino, neutro, y además del vocabulario que obviamente también ya estás memorizando, ¿no? Así que tienes que memorizar no solamente las desinencias, también tienes que memorizar el vocabulario. Esto es importante para que puedas leer el texto griego y traducir el texto griego. Y las palabras las cuales estamos usando, les dije que son palabras que por lo menos aparecen como mínimo 50 veces en el texto, ¿no? Algunas aparecen 1000, algunas aparecen 3000 veces, algunas aparecen 500 veces. Así que esas palabras han sido escogidas por mi persona mayores a 50 veces repetidas en el texto griego, en el Nuevo Testamento. Así que debes memorizar esas palabras primero del texto que estamos aprendiendo, del vocabulario. Ese es el objetivo entonces, hermanos, y bajo ese objetivo vamos a ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué son entonces los pronombres? ¿Qué son los pronombres? Porque hay que primero aprender y recordar un poquito qué eran los pronombres en gramática española o en gramática griega, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender primero qué son los pronombres, ¿no? Y los pronombres, hermanos, simplemente son palabras que reemplazan a los nombres o a los sustantivos, ¿sí? Una vez más, ¿qué son los pronombres? Son los que reemplazan a los nombres y a los sustantivos. Para que no haya muchas veces repetición o redundancia, ¿no? Para eso se usan los pronombres en la gramática española y en la gramática griega, ¿no? Para que no haya redundancia. Entonces, no haya redundancia. Entonces, en ese sentido, hermano, eso es el pronombre, ¿no? Reemplaza a los nombres o a los sustantivos. Por eso es pronombre, ¿no? Pronombre, por eso se llama así. Recuérdate de eso, pronombre. Hay una definición más. Dice así, son las palabras, los pronombres son las palabras que al igual que los sustantivos tienen la capacidad de referir sin usar determinantes. Pueden sustituir a un sustantivo o a un sintagma nominal. Un sintagma nominal, hermanos, es una frase, si vale así, el término que tiene como núcleo el nominativo o como nosotros lo llamamos el sustantivo. En la gramática estructural muchas veces ya se ha cambiado esto, ¿verdad? Existen lo que se llama, no puedes tú llamar sustantivo, adjetivo, no, se llaman sintagmas. Sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma proposicional, sintagma verbal, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, por eso esta autora habla de sintagma. Un sintagma entonces es eso, ¿no? Dependiendo del núcleo que tenga, va a ir poniendo el sintagma, ¿no? Lo cual especialmente se ve en gramática española y también en gramática griega, ¿no? Para, si tal vez alguna vez ves esto en algún libro, para que sepas que muchas veces a los sustantivos se les llama sintagma nominal, pero siempre y cuando sea el núcleo de esa frase, ¿no? Entonces, el pronombre simplemente reemplaza al sustantivo, ¿sí? Reemplaza al sustantivo o al nombre. Sirve para evitar, como les decía, repetición, ¿no? Redundancia. Y en este caso, en este sentido, el pronombre interrogativo son los que reemplazan a los nombres o a los sustantivos en una oración interrogativa. ¿Sí? Porque estamos llevando pronombres interrogativos. Esto es importante, hermano. Aunque ya hace 5 clases aproximadamente les recuerde esto, pero es importante que ahora lo tengas fresco en la mente. En griego no existe el signo interrogativo. O sea, en griego no existe esto, como en nuestro español.
No existe el signo interrogativo. Si no, en griego existe punto y coma. Cuando en el texto griego veas un punto y coma, así como el que estás viendo acá, quiere decir que es una pregunta. La oración que estás viendo es una pregunta. No vas a ver en el texto griego un signo de interrogación así. No vas a ver. Vas a ver cuando sea una pregunta, punto y coma. Esa es una pregunta en griego. Y así va a ser en el texto griego. Así que esto es importante. ¿Cómo yo sé que en un texto griego es una pregunta o es una afirmación? Si tiene punto y coma es una pregunta, no es una afirmación ni una negación, es una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta? Por el punto y coma, por el signo de interrogación. Que en griego es punto y coma, no como en nuestro español. Por eso aquí te puse que equivale al signo de interrogación que se conoce en nuestro español. El pronombre interrogativo se usa tanto en género masculino y femenino indistintamente. Y estos, hermanos, los pronombres se llaman de la tercera declinación. En griego existen por lo menos 3 declinaciones. Al menos en griego básico vamos a ver 3. La segunda declinación, y esta es la tercera declinación que estamos viendo. La segunda es de los sustantivos que hemos visto. Y esto es de la tercera declinación, los pronombres interrogativos. ¿Sí? Vamos a ver la primera más adelante y vamos a ir familiarizándonos con aquello. Por ahora, estos pronombres son de la tercera declinación. Y los sustantivos que hemos aprendido hace unas cuantas semanas es de la segunda declinación. Muy bien, como ustedes ven, normalmente yo hago las tablas para que puedan aprender. Así que esta es la tabla del pronombre interrogativo. Ustedes ven los casos: nominativo, que es esto de acá; genitivo, que es esto de acá; dativo, que es esto de acá; y acusativo. No existe el vocativo, hermanos, si se han dado cuenta. No existe el vocativo. ¿No? En lo que es la tercera declinación, lo que es el pronombre interrogativo, no existe el vocativo. Solo es el nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. ¿Ok? Tanto en singular, como aquí ven, como en plural. Entonces, ¿cuáles son esos signos o esos pronombres de interrogación? Esos pronombres que reemplazan a un sustantivo o a un nombre de interrogación. Esos son pues esto, hermanos. El nominativo, que es tis. El genitivo, tinos. El dativo, tini. Y el acusativo, tina. Entonces eso tienes que memorizar, hermano. Tis, tinos, tini, tina. Y así de memoria debes hacer. Tis, tinos, tini, tina. ¿Qué significa tis? En español, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién de vosotros me traicionó? ¿O me traicionará? ¿Recuerdas? ¿De quién? Tinos en genitivo. Le antecede, recuerda, hermano, una de. La preposición en español de. ¿Por qué? Porque la función que cumple es posesivo de otro sustantivo. No olvides eso. El nominativo siempre cumple la función de sujeto. Dativo, tini. ¿A quién? Y acusativo, ¿quién? ¿Sí? Plural. Tines, tinón, tisi, tinás. Plural. Como el singular es quién, el plural tendría que ser quiénes. El genitivo de quiénes. Otra vez, la preposición le antecede al pronombre. ¿Por qué? Porque al traducir eso me da la idea de que es un genitivo, de que es posesivo de otro sustantivo. Y dativo, que es a quienes. Y acusativo, quienes. Complemento directo e indirecto, la función que cumple. Esto, hermano, hermana, debes memorizar todo esto. Tines, tinón, tisi, tinás. Debes memorizar. Tini, tinos, tini, tiná. Debes memorizar en singular y en plural. Practica.
Agárrate una hoja, un cuaderno y practica. Tinis, tinos, tini, tina, tines, tinon, tisi, tinas. La pedagogía dice que cuando tú haces con tu mano, aprendes el 70% de lo que tú haces. Pero cuando tú haces muchas veces control C, control V, no aprendes mucho. Así que por eso es que la tecnología a veces nos ayuda y a veces también no, ¿no? Siempre y cuando seamos conscientes o no también. Esto, hermanos, es lo que es el pronombre interrogativo de la tercera declinación, masculino y femenino. Es indistinto. Esto se usa en masculino y en femenino, ¿no? Para nombrar a un varón o a una dama, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce? ¿Quién? ¿De quién? ¿A quién? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿De quiénes? ¿A quiénes? ¿Quiénes? Vamos a ver un ejemplo, obviamente, pero quiero que la teoría primero queden ustedes. Ahora, quiero hacer un tanto de énfasis. Si ustedes ven, acá hay un acento, fíjense, en todas las palabras, los pronombres, hay un acento. ¿Sí? Un acento agudo, ¿no? Así se llama, acento agudo. ¿Recuerdan? Hemos visto, hay espíritu suave y espíritu rudo. Esos son espíritus, pero hay acento agudo, acento circunflejo, ¿recuerdan? Y eso es lo que vamos a ver acá. Ahora, guarden ese detalle que les estoy dando porque más adelante vamos a ver para qué les dije aquello. Muy bien. Ahora, existen pronombres, como los que hemos visto, que son pronombres regulares, vamos a decir, normales. Pero hay otros pronombres que son los pronombres indefinidos. Por eso en esta diapositiva te dice los pronombres indefinidos o interrogativos indefinidos se usan tanto en masculino y en femenino indistintamente. Y estos son llamados también de la tercera declinación. ¿Cuáles son esos? Fíjate. La distinción, dice, se encuentra en que no lleva acento agudo. ¿Recuerdas lo que te dije, ese acentito que te mostré? Fíjate aquí. Ese acento, los pronombres indefinidos no tienen. Además, señalan algo impreciso, por eso son llamados enclíticas. Y se traducen como, fíjate, es la misma tabla de la anterior, pero no tienen los acentos. El acento agudo, no tiene este acentito. ¿Recuerdas? Aquí había un acentito. En todos tenía un acento. Pero aquí no hay el acento. Entonces, cuando veas una palabra, un pronombre interrogativo, sin acento, es un pronombre interrogativo, pero es un pronombre interrogativo indefinido. Y la traducción es distinta al pronombre interrogativo definido. ¿Recuerdas la anterior? El tis en nominativo se traducía quién. Aquí debes traducir alguien, de alguien, a alguien, alguien. En plural, algunos, de algunos, algunos, algunos. ¿Qué es lo que cambia para la traducción? Simplemente el acento agudo, que no tiene el acento agudo, ¿no? Fíjate, no hay el acento agudo. Cuando veas una palabra de esta, si no esté con acento agudo en el texto, quiere decir que debes traducir como alguien, ya no como quién, ¿verdad? Obviamente esto también no es que tengas que saber de memoria, ¿no? Como les dije, les voy a enseñar a usar el programa Eastword, el programa BibleArc, BibleWork y quizás si alcanzamos al Logos también, ¿no? Ahí ya te dicen lo que es la morfología de esta palabra. Te puede decir, normalmente esto se traduce como alguien, como quién. ¿Por qué? Porque es un pronombre interrogativo enclítico o un pronombre interrogativo indefinido en palabras más sencillas, ¿no? Así que no te preocupes, pero lo que sí te digo es memoriza. ¿Por qué creen que Lutero tradujo el Nuevo Testamento en 6 meses aproximadamente? Porque él memorizó todo esto, sabía, lo tenía en su mente. Porque hasta que vaya a buscar un diccionario, ahora obviamente nos es más fácil, ¿no? Esos programas que les digo, ese software fácilmente te va a dar la morfología.
¿no? La morfología es la forma de la palabra. Y la etimología también, no solo la morfología, sino la etimología. Les voy a enseñar cómo se usa aquello. La etimología, de dónde viene, de dónde sale, etcétera, etcétera, ¿no? La morfología, si eso es un sustantivo, un pronombre, un adjetivo, y eso se ve. Pero hermano, hermana, memoriza. Memoriza, ahora que tienes tiempo, memoriza para que domines el griego y sepas el griego, ¿no? Ya hemos visto entonces el pronombre interrogativo definido, que es quién, y hemos visto el indefinido, que es alguien. Ahora veamos cómo se diagrama. Dijimos que en este curso no solamente vamos a hacer énfasis en la gramática, vamos a hacer también énfasis en lo que es la diagramación. Creo que les expliqué que es muy importante la diagramación para nuestro estudio, ¿no? Así que para diagramar necesitamos hacer una línea horizontal, una línea que sea transversal, una más pequeña. ¿Recuerdan? Y ahí podemos diagramar los pronombres interrogativos. Este pronombre de acá es singular y este es el plural. ¿Recuerdan? Tis, tines. Y recuerdan que esto, SP quiere decir singular y plural, ¿no? Y recuerdan que estos son en caso nominativo, que además cumplen la función de sujeto. ¿Recuerdan? Espero que no se confundan con estas cosas que estoy haciendo acá. Pero, como les dije, este es singular. Vamos a ponerle ahí mejor sin. Y este es plural. Plural. ¿No? Esto no te olvides. Sujeto. ¿Sí? Caso nominativo. No te olvides eso. Y este es el caso. Este también es singular. Y este también es plural. ¿Recuerdas? Y este es en caso acusativo. Acusativo. O también hemos dicho que se llama complemento directo. Sí, es la función que cumple. Complemento directo. El verbo, no te olvides, debe estar en color rojo. Nuevamente, yo lo hice así por el fondo o el error de typeo también. Y los demás que vamos a ver ahora. No te olvides, el dativo. Es el dativo. Singular, plural, caso, dativo. Cumple la función de complemento indirecto. Complemento indirecto. ¿Y estos de acá cuáles son? Pues son los genitivos. Singular, plural, genitivo. ¿Qué función cumple? Complemento de otro sustantivo, ¿no? Lo propio acá, singular, perdón, plural. ¿En qué caso está? Genitivo. Este y este son lo mismo. Solo que esto de acá está modificando a este sustantivo. O a este pronombre en este caso, ¿no? Y lo propio acá, está modificando a este pronombre. ¿Puede haber acá abajo otros? Claro que sí, acá abajo puede hacer una línea y puede haber otro genitivo. Tinos y puede haber mucho más, ¿no? Pero la diagramación básica es esa, del interrogativo. Veamos el pronombre neutro, que también es importante. Los pronombres neutros interrogativos no son ni masculinos ni femeninos. Por ello dependerá del contexto en el que se esté usando. Son también llamados de la tercera declinación y se traducen como de la siguiente manera, fíjate. Son casi parecidos a lo que era el pronombre definido o el pronombre normal, ¿no? Que hemos visto. La única diferencia, aquí ya no es tiní, ni tiná, ni tinos. Solamente es ti en el nominativo. Ni tis, ¿no? Solamente ti. Entonces cambia esto. ¿Recuerdas? Y en el acusativo vuelve a repetirse. Ti.
¿sí? Vuelve a repetirse. Y aquí es lo mismo que en el pronombre definido, normal. Tinos, tini. Aquí ya no es como en el otro, ¿no? Tis. ¿Recuerdan el otro? Tis. Aquí solamente es ti. ¿No? Lo propio acá, en el plural. Tina. Cambia. Y se repite en el acusativo, tina. Entonces solo tienes que memorizar estos dos y lo demás es igual. Fíjate, tisí, tino. Lo mismo que el pronombre definido. O el pronombre indefinido, pero con acento agudo. El único entre el definido y el indefinido es el acento que varía. Y obviamente la traducción, ¿no? En uno es quién, en el otro es alguien, y aquí obviamente también varía, ¿no? Porque es neutro. ¿Qué se puede traducir? O se puede traducir ¿por qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? Plural, ¿qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué y por qué? Otra vez, hermanos. ¿Es importante si puedes tú memorizar? Sí, es importante. Pero tampoco es, no es que tienes que saber sí o sí todo. No. Si puedes memorizar, hazlo. Mi recomendación es que lo hagas. Vamos a aprender a usar programas y ahí tú vas a poder ver la morfología como una especie de ayuda, ¿no? Pero memoriza, hermano. ¿Quieres saber griego de verdad? Memoriza. Media hora cada día memoriza. Veamos entonces un ejemplo, porque sin ejemplo, nada tiene sentido. Mateo capítulo 12, versículo 48. Mateo capítulo 12, versículo 48. Es un texto muy conocido, ¿no? Pero ¿dónde quiero que enfatices? En lo que estamos aprendiendo. Tis. Tis. El verbo imi. Fíjate el verbo imi. Que está en rojo. Tisestin. Y mitir mu. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y sin, verbo imi. Fíjate. Adelfoi mu. Y aquí está la clave que estábamos aprendiendo en esta clase, tienes. ¿Recuerdas? Entonces hay dos pronombres interrogativos definidos. Por el acento sé que es definido. Tienes y tis. ¿Sí? Este es el ejemplo de Mateo capítulo 12, versículo 48. Y tú sabes el relato en este capítulo, ¿no? Así que vamos a ir viendo esto. Diagramemos esto, pero no sin antes darnos cuenta que aquí existe dos oraciones. Fíjate, acá hay una coma y esta coma quiere decir que esta es una oración. Toda esta es una oración. Una oración es toda esta frase. Por la coma sé que todo eso es una oración. Y segundo, por el verbo, tiene un verbo propio. Y tercero, por el pronombre. ¿Sí? Y además tiene aquí su complemento, que es esto de acá. Por eso me doy cuenta que esta es una oración completa. Su pronombre posesivo. Y la segunda oración, hermanos, entonces esta es oración, o vamos a poner oración 1. ¿Ya? La segunda oración es de este acá. Que tienes y sin adelfoimou. ¿No? Hasta acá es la segunda oración. Entonces vamos a poner ahí oración o 2. ¿Sí? Eso es importante para cuando diagrames y no te compliques, porque a veces diagramamos y al diagramar nos complicamos. Tan larga esta oración, ¿ahora qué hago? Entonces, fíjate los signos de puntuación, ¿no? Fíjate los signos y te va a ser sencillo. Aquí hay una coma. Si hay una coma, esta, y hay un verbo, esta es una oración sola. Y aquí hay una coma y hay otro verbo,
Esta es otra oración sola y tiene sus complementos también. Pero también quiero que te fijes que acá finaliza con punto y coma. Eso quiere decir que estas dos oraciones son preguntas en español. Signo de interrogación voy a poner, ¿verdad? Son preguntas o es una pregunta. Así que esto es importante. Los signos de puntuación son importantes en el griego y obviamente también en el español, ¿no? Y en cualquier idioma. Así que son dos oraciones. Con esa premisa yo voy a ir a diagramar. Además, con la premisa de que tienen dos verbos. Y si son dos verbos, entonces son dos oraciones separadas, unidas por una que, o por una kai, como se escribe, pero se pronuncia que, por una i, ¿no? En español. Así que por eso también me doy cuenta que son dos oraciones. Así que diagramemos la primera oración, Mateo capítulo 12, versículo 48. Al final te voy a dar también la traducción, así que si puedes buscar en tu Biblia sería bueno, pero si no, igual vamos al final traducir. ¿Ok? Veamos la primera entonces, la primera oración. Ahí está. Dice Sting y mitir mu. Es la primera oración, como hemos visto. Diagramemos una línea horizontal, una línea perpendicular, una línea que sea perpendicular, una línea diagonal, porque es el verbo imi, ¿recuerdas? Cuando es verbo imi, esta línea debe ser diagonal. Si fuera un verbo regular, debería ser así, horizontal, vertical, pero no. Como es un verbo imi, entonces debe ser diagonal. Eso es importante que sepas. No confundas eso, hermano, ¿ya? Vamos a usar eso. Muy bien. Ya hemos hecho, esa es la base para diagramar una oración. Siguiente paso, voy a poner el pronombre interrogativo en su lugar. Como es tis, y yo veo en mi tablita, tis es nominativo, entonces el nominativo siempre viene acá. Nominativo, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple la función de sujeto. Entonces voy a poner aquí tis. ¿Y cómo es eso? Por la tablita que les he dado. En la tabla dice tis es nominativo. Cumple la función de sujeto. Entonces tiene que ir ahí. Siguiente, el verbo en color rojo. Sting. Ahora fíjate en este lado, lo he hecho al propósito. El pronombre tiene que estar siempre en color azul. ¿Sí? Eso fíjate, color azul. Y el verbo en color rojo. El adjetivo en color anaranjado. No pierdas de vista el método colores. En computadora se hace un poco más complicado por el hecho de que hay que ir cambiando de color cada rato, ¿no? Y te lleva bastante más tiempo. Incluso el hecho de animar uno a uno lleva más tiempo. Así que por eso muchas veces no lo hago así. Mitir, ahí, que es el complemento o el atributo, ¿no? Porque habíamos visto que el verbo imi lo que normalmente hace es atribuir esta cualidad al sujeto. Por medio del verbo imi. ¿Recuerdan? Hemos llamado complemento atributivo. O lo que en verbos regulares se llama el complemento directo. Muy bien. Vamos a ponerle su artículo y este artículo, hermanos, vamos a ver más a futuro. Vamos a ver a futuro este artículo. Por ahora, créanme que es así. Luego vamos a ver con calma, ¿sí? Entonces, ya está. Miren, ya hemos acomodado el pronombre, que es el nominativo sujeto. Hemos acomodado el verbo y ahora hemos acomodado el complemento directo, que es esto de acá. O, como se debe llamar cabalmente, el complemento atributivo. ¿Y esto dónde irá? Bueno, es un pronombre posesivo. Mío, tuyo, y va acá. ¿Sí? Ahí. No estoy traduciendo por el momento para que puedan simplemente por medio de la morfología diagramar. Esto no puede ir en otro lado. ¿Por qué? Porque es un nominativo. Está en caso nominativo, además es sujeto. Tiene que ir acá. El verbo no puede ir en otro lado porque tiene que ir acá. Aunque yo no sepa traducir, basta que sepa muy bien la morfología griega. Tengo que poner las cosas en su lugar. Esto viene acá porque ya no puedo poner aquí donde el nombre. ¿Por qué? Porque es
complemento atributivo. Este mu no puedo poner en otro lado que no sea acá abajo. ¿Por qué? Este mu. Porque le continúa a lo que es mitir. Entonces, obviamente está afectando, mu está afectando a mitir. No puede afectar a tis, porque está muy alejado, ¿no? Entonces, por eso le pongo debajo de mitir, un pronombre, mío. Muy bien, ya hemos hecho la primera oración del texto. Hagamos entonces la segunda. ¿Cuál es la segunda? Que, tinis y sin. Y a del fui, mu. Otra vez diagramemos. Línea horizontal. Segunda línea. Tienes. Nominativo. Esta que lo vamos a todavía guardar para unir las dos oraciones. ¿Recuerdan? La que o la kai, ¿cómo se escribe? Pero se debe leer que. Es una conjunción hilativa. Algunas veces funciona como adversativa, pero normalmente es una conjunción hilativa. ¿Qué quiere decir eso? Que une dos palabras, dos frases, dos oraciones, dos párrafos, dos capítulos, dos libros, etc. Como vamos a ver también en algunos libros que existen, ¿no? Entonces, en este caso, esta que está uniendo dos oraciones. ¿No? Es y. Pero no vamos a usar por el momento. Tienes debemos usar. Este es nominativo plural, que cumple la función de sujeto. El verbo, como ustedes saben, acá. Verbo, ahí está. Ahora, esto va a ir acá atrás. Fíjate. ¿Ya? Hoy, ¿cómo se escribe? Adelfi, adelfoi. Y luego viene el pronombre mu, mío. Tienes estin, hoy adelfi, mu. Segunda oración. Si tienen alguna duda en la diagramación, en el concepto, en algo, hermanos, pónganmelo al final o escríbanlo y yo al final voy a intentar responder de manera por Zoom, ¿no? Si en la transmisión del Facebook también existe alguna duda, pueden ustedes poner ahí en la transmisión el comentario de la duda, ¿no? Yo me voy a comunicar con ustedes. Muy bien, unamos las dos oraciones. El ejemplo que hemos dado de Mateo 12, vamos a unir. Hasta ahí hemos hecho. Tis, stin, mitir, el artículo y, el pronombre mu. Ahora vamos a unir. Fíjate, que. Esa es la i. Estamos uniendo las dos oraciones. Tienes, muy bien. Lo que es el verbo, adelfi, ¿sí? Y el pronombre. Ahí está. Así debes diagramar. Así se diagrama. Paso a paso, de manera sencilla. Si hay dudas, póngamelo en el comentario o póngamelo en el chat. Muy bien, ahora sí. Ya esa es la forma de traducir, de diagramar. Ahora traduzcamos. Porque tenemos que traducir, no es solamente diagramar, ¿no? Porque al final lo que queremos también es traducir. Muy bien. Y hemos diagramado, ahí está. Ahora vamos a traducir, fíjate. Entonces, tis. ¿Cómo se traduce tis? Con la palabra quién. En español, obviamente, como es una pregunta, debo iniciar con un signo de interrogación, ¿no? Como les dije, el español inicia, cualquier pregunta en español inicia con un signo de interrogación y finaliza con un signo de interrogación. En griego no. En griego simplemente es punto y coma y cierra la pregunta el signo de interrogación. Solo al final hay, quiero decir, ¿no? ¿Quién? Verbo es. ¿Quién es? La, artículo. Madre, mitir, mía. ¿Quién es la madre mía? Dice Jesús.
Y, ahí está la palabra ahí. Y, ¿quiénes son mis, o los hermanos, perdón, los hermanos míos? Esa es la traducción literal, ¿no? Es una traducción literal. ¿Quién es la madre mía? ¿Y quiénes son los hermanos míos? Ahora, en nuestro español podemos traducir, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Pero en griego el énfasis es distinto, si se dan cuenta. ¿Quién es la madre mía? ¿Y quiénes son los hermanos míos? Y ahí Jesús dice, no, después el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y es mi madre. Pero bueno, no ese es el tema. Así entonces debes diagramar. No es complicado. Y ese es nuestro ejemplo. La palabra tis, el pronombre interrogativo tis, como ves en esta torta gráfica, aparece muchísimas veces y en todos los libros de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en todos, en los 27 libros. Así que debes aprender esta palabra de memoria por ello. Especialmente aparece bastante en lo que es el Evangelio de Juan, ¿no? Y el Evangelio de Lucas también. Aparece bastantes veces, así que aprende. Aparece aproximadamente 382 veces en el Nuevo Testamento. Si no es que sea más, ¿no? Ahí está el ejemplo en Barras, en Mateo, ¿cuántas veces aparece? Aparece 25 veces. En Marcos, casi igual, 27. En Lucas aparece 75 veces. En Juan, en los dos libros que más aparecen, 60 veces. En los Romanos. Y en Pedro y en Segundo de Juan aparecen las como 3 veces nada más. ¿Te das cuenta? Mira, fíjate. En Lucas aparece casi 75 veces. Fíjate, 75 veces, 74, 75 veces. En Juan aparecen casi 55 veces más o menos. ¿No? Ahí está la tabla. Entonces es importante, debes aprender esto. Tina también aparece varias veces, 69 veces aproximadamente. Y este es el ejemplo 2 que vamos a ver de manera rápida y para que tú también puedas aprender, ¿no? La diagramación, pero también a poder traducir. Aunque en este ejemplo vamos a ver simplemente la diagramación. Mateo 17:25 dice, y basileis tis his apotinon lambanousin teli y quinson, ¿no? Vamos a diagramar. Es una sola oración. Si te das cuenta, acá hay un solo verbo, fíjate, en color rojo. Por eso los colores te van a ayudar bastante. Color rojo, verbo. Entonces hay una sola oración, no existen más verbos, fíjate. Esto es un sustantivo, reinos, un sustantivo, basileas, o reyes también. Tis, hinis, tierra, sustantivo. El pronombre apo, perdón, la preposición apo, preposición no es pronombre, preposición. Y aquí está lo que estamos aprendiendo. El pronombre interrogativo, tinon. Teli, quizón. Y esta es una conjunción como parecida a la kai. A la kai, ¿no? Pero que se debe leer que. Y este debe leer i. Este también une dos palabras, dos oraciones, dos frases, ¿no? Y también puede significar y o puede significar o. ¿Sí? Pero lo más común es que. Entonces, vamos a ver cómo se diagrama. Ejemplo 2, entonces. Ahí está. Como ustedes se dan cuenta, es un nominativo. Basileis, los reyes, los reinos, los reyes, reinos, ¿no? Este es un nominativo por la desinencia. Ahora, fíjense, aquí es un caso interesante.
esta desinencia no la conocemos, pero acá dentro ha habido un choque vocálico, ha habido un accidente gramatical, y por eso es que se ha modificado. Debería terminar normalmente en oí, ¿verdad? O en os, porque los nominativos van así. O en cualquier nominativo. Pero no, en este caso no aparece así. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio vocálico, un choque vocálico, ha habido algo acá adentro. Pero ¿qué me ayuda a definir qué es un nominativo? Fíjate acá. El artículo. El artículo me dice, me grita, este es un nominativo. Pon el lugar donde está el nominativo. Es un caso interesante, hermanos. Lambaneosí, que es el verbo lambano, de recibir. Lambano. Hasta acá es el tema verbal. Si se dan cuenta, tema verbal. TV, y aquí es la desinencia, fíjate. Usin. Desinencia personal. Muy bien. Ahora esto es interesante, va, esta unión que estamos haciendo ahí, fíjate. Teli. ¿Te diste cuenta? Teli. A ver, vamos a ir nuevamente al texto que estamos revisando. Mateo 17, 25. Fíjate, esta la que te estaba mostrando. La unión, la conjunción y, ¿no? Que también se pronuncia como una y. Entonces, eso es importante. Vayamos nuevamente. Entonces, si has buscado en tu Biblia Mateo 17, Mateo capítulo 17, versículo 25. 17, 25. El verbo, la conjunción y, teli, y, quién son. ¿Sí? Pero además, este tiene un genitivo que es tierra. Tistinis, tishis. Y tiene también la preposición apo, tinón. Fíjate, es genitivo. O perdón, dativo, genitivo, sí. Pero intercedida o unida por una preposición. Vamos a llevar también las preposiciones. Simplemente lo que por ahora quiero que se den cuenta es que este pronombre interrogativo tis puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá, en acusativo, en donde sea como un sustantivo. Por eso es un pronombre, ¿no? Reemplaza a un sustantivo. Solo es para eso el ejemplo. Puede ser introducida por una preposición. Esto en gramática estructural, lo que les decía, se llama sintagma preposicional, SP. ¿Sí? Para los que entienden quizá eso, sintagma preposicional. En los libros de gramática española se entiende o se escucha bastante eso. Es un sintagma preposicional, ¿por qué? Porque está antecedida, está unida por una preposición. Por eso se llama sintagma preposicional y tiene después otro tipo de sustantivo, ¿no? Bueno, eso es para acotar. La diagramación es de la siguiente manera, hermanos. Y si ustedes ven en Mateo 17, 25, ahí dice, él dijo, si al entrar en la casa Jesús le habla primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Y esa frase o esa frase pequeña es esto. Los reyes de la tierra, de quienes reciben lambano, tributo o impuesto. O tributo y impuesto, ¿no? Pero hay un choque en español vocálico. Entonces, ese es el ejemplo número 2. Así que, así puedes diagramar. Como te has dado cuenta, hermano, hermana, yo he buscado busqué la frase, no el versículo completo, porque para diagramar el versículo completo necesitas conocer más categorías gramaticales en la diagramación. Pero por lo menos esa frase has podido diagramar, ¿no? Entonces, eso es importante al diagramar. Nuestro énfasis ahora es aprender que puede haber tinis, tinos, tis,
en cualquier lugar, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Por ahora en vocativo no, pero en las demás sí, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Bueno, podemos ver otro ejemplo más, que es el ejemplo de Romanos capítulo 8, versículo 33. Simplemente vamos a ver esto de acá, tis. ¿Sí? Ahí está. Lo demás no nos interesa por ahora. No queremos complicarnos. Ahora fijémonos, hermanos. Fijémonos en Romanos 8:34. Tis nuevamente. Podemos ver muchos más ejemplos. Que ahí va, que ahí estamos viendo el ejemplo 5. Romanos 6:1. En este caso ya es neutro. Ti. Fíjate. Ti. Acá hay 3 verbos, ¿no? Entonces, por eso es que no hemos diagramado esto. Nos vamos a complicar. Y no queremos eso. Lo único que queremos es que veas que el pronombre interrogativo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y vas a tener que conocerlo. Entonces, por eso es que te estoy dando estos ejemplos, simplemente para que veas que existe eso. No es para complicarte. Veamos el vocabulario. Ya hemos acabado esta lección. Y bueno, el vocabulario, ahí está. Tecnón, hijo, niño, pequeño. Sí. Este es un sustantivo. ¿Sí? Aparece 99 veces en el receptus y 99 veces también en el texto crítico. Tecnón. Evangelión. ¿Recuerdas? Evangelión. Evan, esta se convierte en una N para leer y esta se convierte como una NG. Evangelión. Buenas noticias, buen mensaje. Es la palabra que debes memorizar. O evangelio, sintagma, ¿no? O perdón, es un sustantivo. 77 veces en el receptus y 75 en el texto crítico. Aquí baja, ¿no? Y el evangelio no puede irse de lo que es la teología, ¿no? Entonces, eso es importante. Es la tercera palabra, demonio, espíritu malo, 60 veces en el receptus, 63 veces en el crítico. Daimonium, o daphmonium también. Y la otra palabra que es la palabra eterno o sin fin. Y esta palabra, hermanos, es importante porque nos va a dar la clave para poder entender lo que es muchas veces cuando el Nuevo Testamento usa palabras como tiempo, fuera de tiempo, a su tiempo. Entonces existen por lo menos 3 palabras para ello. Y una de ellas es esta. Bueno, el número 5, apóstolo. Y también les dije, ¿no? Cuando hay doble lambda, solamente uno sirve, el otro se borra para la pronunciación, para la escritura continúa normal. Apóstolo, apóstole, apóstelo, enviar, mandar, devolver. Y obviamente este dice que es un verbo. 133 veces y en el crítico 132. Estas palabras espero que estén escribiendo en su cuaderno para que así puedan repetirlas muchas veces, más su significado, o se hagan las tarjetitas que les dije, ¿no? Crino, juzgar, condenar, determinar, compadecer, pleitear, en juicio. 114 veces en el receptus y 114 en el crítico. Este es un verbo. Crino, juzgar, condenar, determinar. Pistos, que quiere decir fiel, creyente, confiable, puede traducirse así, seguro, verdadero, fidedigno. Este es un adjetivo, en este caso. Entonces tú puedes traducir como fiel, como creyente, como confiable, como seguro, como verdadero, como fidedigno. La palabra pistos puedes traducirlo de esas maneras, ¿no? Como creer o como fe. En ese sentido, hermanos, esto es importante para que vayas memorizando. Muy bien.
Como ustedes saben, hermanos, siempre les traigo unas tareitas ahí. Además de memorizar todas las tablitas, hay que memorizar los vocabulario y también lo que es la diagramación. En el anterior capítulo, yo les he dejado las diapositivas y al final de cada diapositiva existen textos para diagramar. Eso tú tienes que hacerlo en casa. Ahora, si quieren practicar conmigo, podemos sacar una clase extra entre semana y quedar de acuerdo qué día se puede hacer y diagramar específicamente uno a uno las oraciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Efesios capítulo 1, versículo 18, ¿no? Entonces debo diagramar, debo ir a Efesios. Si no tengo Biblia en Nuevo Testamento en griego, aquí está el texto. Tis, estin y el pis. Entonces, debo diagramar todo esto. ¿Cuál es el verbo? Este es el verbo. Aquí está. ¿Cuál es el pronombre? Este es el pronombre interrogativo. ¿Sí? Que además es el sujeto. Este es el verbo. Entonces, obviamente, este es el complemento atributivo. Entonces, más o menos mi diagramación será pues sencilla. Así, así, así. Aquí viene el verbo, aquí viene este y aquí vendrá este otro. Yo espero, hermanos, que conscientemente ustedes estén resolviendo esto, ¿verdad? Me imagino que el anterior capítulo y el capítulo 3 también ya han resuelto. Así que, bueno, espero eso, ¿no? Y yo creo que es importante esto para ustedes. Siguiente diagramación para que ustedes practiquen, Mateo 7:9. Y lo bueno, hermanos, es que todos los textos que les estoy dando son extraídos, son sacados de la Biblia. Así que no estamos diagramando de balde, ¿no? Tú puedes interpretar con esto mismo que estás haciendo. Todos los ejemplos son de la Biblia, todos los ejemplos son del texto griego, ¿no? Del Nuevo Testamento. Tisestin, ¿no? Ahí está. Puedes diagramar eso. Y no solamente son dos, son tres, Mateo 21, 11. Si te das cuenta, si tú tienes el Nuevo Testamento receptus, es Mateo 21, 11, ¿no? Pero si tienes el texto crítico, es Mateo 21, 10c. ¿Ya? Varía. O sea, la parte C del versículo 10 de Mateo 21. Por eso vas a ver estas letricas acá. ¿Ya? Nuestras letras. Entonces, cuando es receptus, Mateo 21, 11 al 7. Si no tienes el receptus ni el crítico, hermano, no importa. Practica, aquí está el texto. Eso es lo que tienes que diagramar. Entonces, no hay excusa para no hacer. Simplemente es que te sientes y hagas. Tisestin uftos. Tisestin uftos. ¿Sí? El 4, que está ahí Marcos 3, 37, 34. El quinto, Lucas 5, 21. El sexto, Juan 6, 60. El séptimo, Romanos 8, 9. Tienes mucha tarea para hacer. Debes diagramar en una hoja, agarra una hoja y diagrama ahí. Y si puedes, me puedes pasar por foto al grupo de WhatsApp o a mi número personal para que te lo corrija si gustas. ¿No? Debes practicar, hermano. El 8, Lucas 6, 48, Efesios 9, 4. El 10, Efesios 5, 10. 11, Hebreos 2, 6. Juan, el Evangelio de Juan 10, 6. El 13, Mateo 17, 25. Lucas 1, 18. Mateo 15, 27. Y Lucas 24, 17. Ejercicio número 16. 17, Juan 1, 38. Mateo 9, 5. Y Lucas 19 o 18, 19. Así que tienes harta tarea, mi hermano. Y ahí vamos a finalizar por hoy. Nuevamente les recuerdo, hermanos, deben hacer esas prácticas, esas diagramaciones. Si no, su aprendizaje, pedagógicamente hablando, no va a ser significativo. Entonces, tienen que hacer esas diagramaciones. Si gustan, pónganme ahí en los comentarios o en el chat si quieren resolver conmigo, pero como requisito es que usted haya anteriormente
intentado diagramar, ¿sí? Si no has intentado, no voy a diagramar yo, porque necesito que tú intentes, ¿no? Porque una cosa es ver, parece facilito, pero otra cosa es hacer, ¿no? Por eso es que quiero que diagrames. Bueno, hermano, muchas gracias por todo. Bendiciones. Si me estás viendo por Facebook, aquí vamos a cortar lo que es la transmisión. Tenemos las clases que están en la página o en la página del Facebook y también en el canal de YouTube si te has perdido alguna clase. Así que hazme preguntas, hágame preguntas, hermanos, que estamos por Zoom para que yo pueda responder. Y también si en Facebook quizá alguien me ha dejado preguntas, voy a revisar eso un momentito. Con eso tendríamos que ya finalizar, hermanos, lo que es la clase.